Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos de la revista Animula realizando una entrevista junto con Juan Cruz Aponiuk a Lucinda Ibarra. Ella ahora enseguida nos va a contar sobre su trabajo y su actividad, pero el tema que nos convoca básicamente es una noticia que ha aparecido en los medios de comunicación en las últimas semanas y que tiene que ver con la, entre comillas, invasión de carpinchos en un barrio privado en Nordelta, y las problemáticas que ha generado, ¿no? Entonces, como se convirtió en un lugar de debate para muchas problemáticas que tienen que ver con la convivencia entre humanos y animales, la invitamos a Lucinda para que nos cuente acerca de su trabajo en este sentido, ¿no? Ella es técnica universitaria en gestión ambiental y en este momento está realizando su tesis, enseguida nos va a comentar sobre ella. Pero Juan Cruz primero nos va a hacer como un breve esbozo de cuál es la problemática. Sí, en las últimas semanas las redes estallaron con memes de carpinchos y se inició un enorme debate a partir del debate en el que se marcó que hay una invasión de los carpinchos al modo de una plaga, pero se puso en juego si acaso no son los barrios privados los que vienen invadiendo hace años, la, rellenando humedales, ganando terreno a la naturaleza y así desplazando los carpinchos, por lo que en realidad los barrios privados estarían invadiendo los carpinchos. Incluso se habló de un peronismo de los carpinchos y justamente el debate en torno a los carpinchos puso en primer lugar la sanción de las leyes de humedales que hace años que están presentadas en el Congreso, pero no se debate. Bueno, Lucinda viene investigando estos temas y nos va a contar más al respecto. Hola a todos y todas, un placer estar con ustedes en esta tarde. Bueno, sí, es un tema bastante interesante y también está bueno porque refuerza esto que decías vos recién, refuerza la idea de que se necesita la ley de humedales, se necesita empezar a ver los territorios de otra forma, y no como desde la mirada antrópica como central, que marcamos los límites nosotros donde nos parecen, acá termina un lugar y empieza el otro, acá termina mi casa, empieza el otro. Bueno, la naturaleza tiene otra lógica y los ecosistemas también, no funcionan así. Bueno, en mi caso estoy trabajando en un proyecto del CFI que busca poder construir una especie de protocolo de auditorías ambientales para los barrios cerrados, para los complejos inmobiliarios consolidados, que es la denominación, digamos, de los barrios cerrados, clubes de campo, barrios náuticos. Hay una gran tipología de barrios y tienen muchas formas. Lo que se replica en todos es que son cerrados, justamente. Se cortan los procesos sociales, ambientales, ecológicos, de la producción y la construcción de la ciudad o del campo, porque a veces están en zonas rurales o periurbanas. Se corta toda relación con el exterior. Entonces, bueno, de ahí se pueden hacer muchos análisis, y lo que se replica muchas veces, como decía Juan, es que se instalan en terrenos que no son aptos para urbanizarse. Casi siempre son suelos, digamos, inundables o degradados de alguna forma, bajos muchas veces, en valles de inundación de ríos, arroyos, o en humedales, en bañados. Esto se repite mucho en la zona de Buenos Aires. También está muy fuerte, se ve muy fuerte en el Delta. Pero bueno, este proyecto al momento incluye 100 barrios cerrados que se inscribieron voluntariamente para regularizarse, digamos. El fin es armar este protocolo ambiental de auditorías para en un futuro
poder barrer todos los barrios cerrados de la provincia de Buenos Aires, que hay más o menos 1.400 hoy día, y en su mayoría no están regulados, les faltan varios papeles y varias cuestiones, lo que también marca que se impusieron, por decirlo de alguna forma. También está bueno analizar después el tema de la cuestión de los ocupas, ¿no? Siempre se habla de las ocupaciones como una idea de la gente de bajos recursos, con necesidades, pero también hay una gran ocupación de gente que realmente les sobra. Pero bueno, volviendo al tema de los carpinchos y los animales, en esa semana que hubo el boom, justo nos tocó con el grupo de auditores y el grupo de trabajo ir a la zona de Nordelta. Antes ya habíamos ido a otros lugares como San Vicente, Presidente Perón, que también hay un boom muy fuerte de los barrios cerrados, lo que es todo el corredor Canning-San Vicente. Se está un poco replicando lo que pasó en la zona norte, más al lado de Pilar, que también hay muchos, Escobar, Tigre. Y lo que vimos en San Vicente y en Presidente Perón es que había muchos coipos, no sé si los ubican, son parecidos a una nutria, por decirlo de alguna forma, pero son nuestros de la zona, digamos, también, son autóctonos. Y también pasaba algo parecido con los carpinchos, pero hasta el momento no hubo un boom mediático, tal vez porque es zona sur, no sé por qué, pero bueno, habría que ver por qué no pasó como con los carpinchos, que también tenían mucha población en los barrios. En estos lugares se replica también en todos los barrios cerrados, es muy común que se hagan lagunas artificiales. Como son zonas bajas, a veces aprovechan para hacer desniveles de escurrimiento dentro de los mismos predios para poner las casas más altas y que no se inunden, y en las partes más bajas sacan tierra con la que elevan los niveles donde están las casas y aprovechan y hacen lagunas artificiales con un fin meramente ornamental y a veces para que el agua vaya ahí, desagote en ese lugar y no inunde el entorno. Entonces lo que hace esto es que, en el caso de San Vicente, Presidente Perón, esa zona, como en Pilar, como en Tigre, como en distintos lugares, se generen espacios, por un lado, artificiales, donde capaz antes no habían lagunas y eso, por el otro naturales, como más para el delta y esa zona, que favorecen el ecosistema de estos animales, ¿no? Que ya están oprimidos por el avance de la urbanización, van siendo expulsados, corridos también por la frontera agrícola, que también avanza constantemente y los va desplazando de distintos lados, y les ofrece recursos, espacio, agua, comida, según lo que coma cada uno de los bichos, y ellos se instalan y viven genial. Otro caso, eso a veces están ahí y digamos, ya están previamente en ese lugar. En muchos casos, en todos los casos, los animales son tratados siempre como ajenos, como invasores, como lo otro, ¿no? Primero, el caso carpinchos. Los carpinchos siempre estuvieron. En ese caso en particular, siempre estuvieron los carpinchos. Y fue justamente el humano el que entró ahí. Entonces, discúlpame, te interrumpo un segundito. En este caso específico de los carpinchos, o sea, los carpinchos eran los habitantes de la zona y la construcción del barrio les fue quitando su espacio propio o se generó como límite frente a el lugar que ellos habitaban. Bueno, es muy interesante la pregunta que haces. Se dan múltiples escenarios, según cada lugar. Hay barrios que son completamente cerrados,
esos barrios, una de dos, dejaron a los carpinchos como una cosa paisajística, como un objeto de decir, mira qué lindo, tengo un carpincho en mi patio, estoy con la naturaleza. Muchos barrios venden eso como el contacto con la naturaleza. Entonces se los quedaron dentro, algunos, dos, tres. ¿Pero qué pasa? Ellos primero quieren entrar y salir, no entienden de límites, y por eso se meten a las casas de las personas, porque bueno, hola, esta esta es mi casa, o sea, ellos están ahí, se meten, se les comen las plantitas ornamentales, y sí, porque vos seguramente no los dejás salir, se reproducen, hay demasiados ahora, y sí, porque los bichos van a estar viviendo y van a reproducirse y van a seguir su vida normalmente como si vos no estuvieses. Y el otro escenario es, hay algunos barrios inclusive que han canalizado, se han agarrado partes de ríos muy grandes, o sea, ríos o arroyos, se agarran, hay conexión con el exterior, digamos, por el río, y por ahí pueden entrar y salir los carpinchos. Ese es otro escenario. Entonces, también hasta a veces pretenden tener control hasta de eso, hasta de los ríos, la fauna, de los animales, de las plantas, de todo lo que viene por fuera, y ahí te das cuenta que la influencia no queda solo en las paredes, dentro de las paredes del barrio, sino que ya empiezan a querer tener control de toda la zona. O sea, es algo que tiene impacto regional, tanto hablando ambientalmente de lo que puede llegar a ser contaminación y demás, y para la flora y la fauna. Entonces, y el tema de Nordelta es muy complejo porque es muy grande. Mucha gente vive en Nordelta, es casi un municipio, o sea, y es mucha superficie, y es conflictivo, es realmente conflictivo. Y eso, eso lo vemos en todos los barrios, en toda la zona, no solo hablar del Nordelta, ¿no? Sino hablar de cómo esto se replica, la lógica se replica, que los animales y naturaleza son como objetos inertes que están ahí para hacerme a mí sentir bien, para adornar mi patio, para enaltecer mi vida, entonces todo gira en torno a eso. Y se anula completamente, bueno, su existencia, sus voluntades, sus necesidades, ¿no? Podríamos decir que se genera una máquina mitológica, un material mitológico en torno a una conciliación entre lo humano y la naturaleza, pero que en realidad es una exclusión total y que una regulación total, ¿no? Y pensaba preguntarte, ¿cómo se da esa ocupación, esa falta de regulación y a la vez la necesidad de hacer evaluaciones ambientales? ¿Cómo se lleva adelante? Bueno, creo que entran en juego muchas cosas. Sí, lo primero que decías, sí, creo que sí, eso a nosotros cuando vamos nos impacta mucho, porque supuestamente vos entrás a las páginas web de estos barrios, de cualquiera de estos barrios o de estas zonas, estos conglomerados, y hablan de sustentabilidad, hablan de planes, bueno, hablan todo el tiempo como de la naturaleza, su valor principal es decir, acá estamos fuera de la ciudad, estamos con la naturaleza, con los animales, es su primer valor, lo primero que venden es eso, y cuando, cuando llegamos allá, no, es la disociación, es chocarse contra una pared realmente. Eso está empezando, se está tendiendo hacia eso. Bueno, desde las bases, creo que con esto de los carpinchos se vio mucho cómo reaccionó la gente, ¿no? Que estuvo bueno. Yo creo que en su mayoría hay una tendencia
a cuidar más el ambiente y a que ya no se puede permitir que el mercado marque los territorios, que sea el mercado el que diga, configure los territorios y nos ordene los territorios. Como siempre pensamos que capaz es un poco tarde, pero mejor tarde que nunca, porque todavía queda mucha zona por proteger, hay una cantidad tremenda de humedales que todavía están muy bien, que nos dan un montón de servicios ecosistémicos y protegen un montón de animales, y de recursos y cuestiones que tienen que seguir estando. Se tomó noción de eso, y sí, se está empezando a regular. Los municipios también tienen muy buena predisposición, cosa que está muy interesante. Eso en Nordelta se notó mucho. Cuando fuimos ahí nos acompañaron gente de fauna, gente de ambiente del municipio, cosa que no pasó en otros lugares. Ahí estaban acompañándonos, explicándonos. Está interesante. Y también creo que un poco la idea es ver qué pasa en esos barrios cerrados, o sea, ver qué están haciendo, qué está pasando. Son lugares que hicieron literalmente lo que quisieron por mucho tiempo y es hora ya de regular y de ver, porque también hay otra cuestión que pasa, que aumentaron las inundaciones en varias de estas zonas, inundaciones de barrios bajos, como siempre, ¿no? Entonces, analizar también qué pasa, esto es con causa, consecuencia, cómo tiene que ver con estos lugares, todo tiene que ver con todo. Y una cosa que no es menor, que yo creo que también va por el lado de la recaudación, ¿no? De decir, bueno, se necesita, son momentos de mucha necesidad, de urgencias, y creo que también quieren ir a regular para ver que se esté pagando bien los impuestos, bueno, toda esa cuestión un poco más engorrosa, pero que yo también creo que tiene que ver con esto, de que están entrando a decir, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué está pasando? Pues, por un lado, ambientalmente hablando, y por un lado, bueno, todo lo otro. Lucinda, en este caso de los carpinchos, del conflicto específico de los carpinchos, aparecieron varias posibles soluciones, ¿no? Que bueno, en definitiva, creo que las medidas que tomará el Ministerio del Medio Ambiente todavía no las tenemos tan claras. Pero entre esas soluciones se planteaba, por ejemplo, castrar a los carpinchos para que no se sigan reproduciendo, se planteaba el hecho de trasladarlos a otra zona en donde supuestamente van a estar más cómodos, etcétera, etcétera. Desde tu punto de vista, desde tu conocimiento, digamos, de la disciplina desde la cual vos te movés, ¿cuál sería para vos la solución más adecuada para este vínculo entre los carpinchos y los habitantes de Nordelta? Bueno, castrarlos estoy segura que no. Eso lo descartaría por completo. No me parece. No les comenté, pero bueno, cuando fuimos a Nordelta pasó algo muy llamativo. Fuimos a varios barrios. No vimos un carpincho. No vimos un carpincho. Y nos llamaba la atención, ¿no? Y nos decían, a todos los que preguntamos, ninguno de los barrios a los que fuimos, guarda que hay una cantidad tremenda de barrios, no fuimos a todos porque no todos están registrados en este proyecto de auditorías, pero nos dijeron que no habían tenido nunca un problema. Entonces, a mí me surgen, más que respuestas, me surgen inquietudes. ¿Es realmente un problema lo de los carpinchos o fue también un poco una manipulación? Primero, bueno, mediática, como para siempre, viste, esas como noticias que tiran como para que toda la gente hable y demás. Eso fue lo más raro que nos pasó. ¿Existe realmente un problema? ¿O quieren generar un problema también, ¿no? Para escudarse detrás de toda esta cuestión que encima le salió para atrás porque la gente, obviamente, salió a bancar los carpinchos. A mí me surgen muchas preguntas por ese lado, porque cuando fuimos justo el otro día de que hubo ese problema, no, ningún barrio nos dijo que haya tenido problemas. Sí nos decían, sí hay carpinchos,
pero están lejos, están por la parte del río, están por allá, se acercan un poco, pero están en la suya. Eso me pareció muy llamativo, así que me gustaría interesante analizar si es realmente un problema. Por otro lado, si existiese el problema, respondiendo a lo que vos me preguntabas, Mónica, ¿cuál sería para mí la solución? Yo creo que deberían establecerse los llamados corredores biológicos. En gestión ambiental y en todas estas temáticas se habla mucho, se trabaja mucho, que justamente los corredores biológicos un poco capaz romperían con la lógica de barrios cerrados, ¿no? Porque implica dejar un corredor, como que una cuestión de dejamos un poco de aire para las cuestiones que no se mueven con la lógica de cerrazón, ¿no? Como es los animales, las plantas, no sé, el agua, a distintos sistemas que tienen que entrar y salir, más que nada pensando también en los humedales, donde el agua sube, baja, entra, no son cosas estáticas, no son cosas cerradas. Entonces para mí me parece que hay que pensar más en lógica funcional, en lógica corredores biológicos, y no encerrar y no enjaular ni trasladar los campichos, sino convivir. Y porque primero y principal en realidad, deberían dejar de instalarse barrios cerrados sobre humedales, eso creo que está claro. Tenemos espacios de sobra, nuestro país es inmenso realmente, es un despropósito que nos estemos ubicando las personas sobre humedales, o sobre terrenos, o peor también, sobre terrenos a veces cultivables. También tenemos los mejores suelos en esta zona. Estamos todos concentrados viviendo arriba de los mejores suelos del mundo, prácticamente. Por un lado, también pensando en eso. Pero bueno, volviendo a los humedales, no hay que instalarse más en humedales. La necesidad de la ley de humedales es enorme. Y también hay que terminar con, bueno, sí, con el descontrol del mercado inmobiliario, ¿no? No hay que vivir más cerca de humedales, y si ya están, y si ya hay gente viviendo hace años, como pasa en la zona de Nordelta, abrir, armar corredores biológicos y no pensar que los carpinchos son enemigos, ni que van a ni hacer como una especie de terror, el carpincho ataca a la gente, hacer toda esa figura me parece paupérrimo, no tiene Claro, sentido. y el problema es que los carpinchos son semejantes, entre comillas, parecidos en su forma de población, en la medida en que eran los habitantes originarios a los pueblos originarios, y ya sabemos, digamos, qué es lo que ha pasado con los pueblos originarios en nuestras tierras, ¿no? Por eso hay como una mentalidad de dominación que, a pesar de que estamos en el siglo XXI, sigue muy presente, digamos, en muchos grupos, ¿no? Sociales en nuestro país. Sí, totalmente. Lo que dijiste, no lo había pensado por ese lado, hasta ahora que lo decís vos, pero sí, totalmente de acuerdo. Esa cuestión esa necesidad de oprimir y de siempre estar marcando la diferencia con todo, y la cuestión como de colonización, ¿no? Claro, por eso digo, sería muy Los bueno, territorios. digamos, en este caso específico, plantear desde el punto de vista de las políticas públicas, o plantear desde el punto de vista también de la legislación, algún tipo de legislación que le dé valor a las comunidades originarias, en este caso las comunidades animales, ¿no? Como se ha hecho a nivel legislativo en distintas partes del mundo, ¿no? Yo no recuerdo exactamente en dónde, digamos, pero comento el caso digamos, de una jueza en Milán que, ante una comunidad de gatos que vivían desde hacía muchísimo tiempo en una zona en la cual se crea un condominio, y digamos, si hay quejas luego de los habitantes por el hecho de la gran cantidad de gatos que hay en la zona y demás,
bueno, lo que hace la jueza es sentenciar que los que estaban ahí, los originarios, eran los gatos. Entonces hay que respetar a la comunidad felina, y los habitantes humanos están obligados a alimentarlos porque les han quitado sus fuentes de alimento, y además a mantenerlos en zonas cálidas en invierno, ¿no? Porque una de las quejas de los habitantes de esos edificios eran que los gatos iban a las zonas comunes, humanas, digamos, del edificio cuando tenían frío, bueno, porque antes tenían otro tipo de refugio y ahora se los quitaron, ¿no? Y entonces esa sentencia, que es de hará más de 10 años, creo que es del año 2010, siempre me pareció como muy ejemplificadora para lo que debe ser la convivencia humanos-animales en las urbes, en los barrios privados y demás, ¿no? Porque, pongamos, en la ciudad de Buenos Aires tenemos el problema de las palomas, que genera a nivel de convivencia muchas problemáticas que obligan a los obligan entre comillas a los edificios a generar técnicas de eliminación de las palomas o ahuyentamiento de las palomas que son muy lesivas para las comunidades de las aves, ¿no? A mí me ha pasado, yo tengo el edificio de al lado de mi casa, un día me desperté y no podía creer lo que habían hecho, pusieron toda una red, digamos, es un edificio alto de 8 pisos, pero toda una red, digamos, rodeando todo el edificio para impedir que las palomas que vivían básicamente vivían arriba de los aparatos de aire acondicionado, ¿no? De la máquina externa. Bueno, para que no vayan más. Y realmente era la situación de ver esa mañana todas las palomas en el otro edificio de enfrente mirando, y muchas llegando y chocándose contra eso y volviendo a ir, que supongo que le habrán dejado sus pichones también en sus nidos ahí. Realmente una visión de una crueldad increíble, ¿no? Y yo creo que posiblemente quienes hicieron eso consideraron que esa era la medida menos lesiva para las palomas, pero bueno, es quitarle su espacio, quitarle su ámbito, etcétera, etcétera, ¿no? Posiblemente los humanos digan, bueno, nosotros construimos nuestro edificio, bueno, pero antes ahí había un baldío en donde habitaban montones de pájaros que fueron expulsados de su ámbito propio, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido todo lo que tienda a la convivencia, respetando mayormente al que estaba, no porque tenga un derecho de propiedad, sino porque era el que tenía su hábitat ahí, ¿no? El humano ahí viene digamos, a invadir, ¿no? Sí, totalmente. Es más, si aún en algunos lugares antes no hubiesen carpinchos y luego empezasen a ver, como también pasa, pienso que de todas formas tendría que convivirse, porque eh, no es cuestión de que capaz estén o no estén de antes, sino que ellos no conocen de límites y que todo ese ecosistema es suyo en realidad. O sea, ¿y por qué? Porque, bueno, no estamos hablando de propiedades justamente. Ellos no conocen de propiedades, no conocen de límites, la naturaleza no lo hace. Entonces, de todas maneras, la salida es la convivencia, sí o sí. Pero en realidad, insisto, no se debería urbanizar más en estas zonas. O sea, no, per se ya no debería avanzarse más sobre estos espacios. Eso, así que estoy completamente de acuerdo. Y es más, otra cosa que se me ocurrió mientras conversabas, los carpinchos es solo una especie que encima es una especie que con la gente empatiza, es un mamífero, o sea, son bichos que la gente suele querer, pero imagínate que es una sola especie, imagínense el resto de animales, aves, insectos, peces, de todo tipo de seres, inclusive las plantas, que están siendo también limitadas, coartadas, expulsadas de estos espacios. O sea, es bien, bien amplia la cuestión y compleja. Sí, se patentiza claramente el antropocentrismo en esa cercanía con el carpincho, al ser un mamífero. Está muy bien eso que señalas, porque, por ejemplo, a partir de que los peces no tienen pulmones como nosotros, se señala su carácter de sacrificabilidad sin
Total, imagínate, o sea, si ya no sos mamíferos, no tenés pelitos, no tenés así mimitos con fotos, viste que se ven repinchos fotos amigos con un bichito, con otro bichito, si encima no sos mamífero, bueno, eso ni siquiera está visibilizado, o sea, insectos, olvídate. No, son todas cuestiones que son invisibles, literalmente eso, no, ni siquiera salen en ningún lugar. Así que yo creo que sí hay que empezar a convivir, romper con estas lógicas de opresión en todo sentido, y abrir los territorios, ya terminar con esta tendencia de cerrar y fragmentar y aislarse y pensar en una cuestión integral en todos los sentidos, y funcional, y también descentralizada, ¿no? Como que esto se ve mucho acá porque en Buenos Aires la provincia estamos casi todos reventados en un pequeño espacio así, y, y eso, bueno, es otra cosa más compleja, pero también hay que ir pensándolo, cómo hacemos. Sumamente interesante lo que señalabas con respecto al corredor, a multiplicar los umbrales, ¿no? Las zonas de pasaje, porque a diferencia de la ciudad, que se podría pensar como una zona de pasaje, donde se dan misturas cesantemente, el barrio privado está completamente dirigido hacia el cierre, imposibilita todo pasaje. Podríamos decir, bueno, las transformaciones que vemos en la ciudad, donde se reducen cada vez más los espacios públicos, los espacios verdes, las zonas comunes, también indican un cierto devenir securitario que hace de la ciudad también cada vez más semejante a un barrio privado. Y es un desafío pensar una ciudad más hospitalaria, con los animales, sin jerarquías, y todo lo que señalabas con respecto al corredor biológico podría también ser una de esas maneras de interrumpir el cierre. Además, me parece bueno esto que decís, es posible, todo esto es posible y se puede hacer. No estamos proponiendo nada utópico, ni imposible, ni difícil, con voluntad, con gestión, e involucrándonos, ¿no? Toda la sociedad y responsablemente en estas cuestiones, tranquilamente se pueden modificar estas realidades.